apoyo anatómico que muchas veces podemos utilizarlo. ¿A qué le llamamos apoyo anatómico? Son aquellas estructuras que, digamos, que se presentan en forma unilateral, o sea, que están, que se distinguen, que no son bilaterales, sino que están de un lado o del otro del paciente, y que muchas veces nos ayuda a poder identificar la derecha o la izquierda del paciente. Y en este caso, bueno, imagínense en qué órgano tenemos en el tórax y que solamente lo encontramos en forma más importante del lado izquierdo. No es nada más ni nada menos que la silueta cardíaca, con parte, digamos, del botón cardíaco, del callado aórtico, todo eso. Como dentro de este órgano hay sangre, la sangre absorbe mucha radiación y generalmente se diferencia en forma mucho más clara de lo que es todo lo que es aire contenido en los pulmones. Entonces se ve muy claramente y uno puede identificar dónde está la silueta cardíaca, por lo tanto, cuál sería la supuesta izquierda del paciente. Muchas veces nos apoyamos en eso. Lo correcto en realidad sería que debiera tener una marca que identifique la derecha del paciente, como hacemos normalmente en cualquier radiografía de frente. Perdón. Bueno, más allá de esto, entonces nos encontramos con las 12 vértebras vistas en posición de frente. Debemos ver en forma clara y diferenciar los cuerpos de los interespacios. Eso es un indicador de que el rayo ha ido realmente perpendicular al eje principal. Y bueno, vamos a poder observar las mismas estructuras que veíamos en las cervicales de frente, también lo hacemos en las dorsales. Y es una imagen que tiene que ser acompañada por su par radiográfico, que por supuesto va a ser el perfil, como la gran mayoría de nuestros protocolos que hacemos. Bueno, y vamos a tener que controlar que estén las 12, porque eso es lo que dice la teoría. Entonces siempre tenemos que, podemos contar en este caso desde arriba para abajo, de abajo para arriba, porque bueno, la característica de las vértebras dorsales, que no la tienen ninguno de los otros segmentos, es que ellas siempre se están articulando con una costilla. Entonces, o en el extremo superior o en el inferior, que veamos que hay una costilla que se está articulando con una vértebra, esa la tomamos como referencial, o de la primera dorsal o de la 12 dorsal. Y a partir de ahí podemos contar, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Es lo mismo. Bien, aquí lo estamos viendo con un paciente de sexo masculino que está en decúbito, y la característica de la imagen que estamos viendo aquí es que, no sé si se fijaron, a diferencia del anterior, aquí no se ha centrado en el campo, sino que se ha tomado para irradiar todo lo que es la zona. Y eso hace de que, de alguna manera, cuando se lee la imagen, empieza a aparecer el tórax, empiezan a aparecer otras estructuras, y ya no tiene la calidad fotográfica para poder decir, bueno, esto es una radiografía de columna dorsal. No, como podría yo suponer aquí, podría decir, bueno, es un tórax que se le ha cortado, ¿no? Se le ha cortado una parte. Pero esa es la importancia de tener que diafragmar a tamaño de zona. Y el tamaño de zona, vuelvo a repetirles, no supera más que los 7 centímetros de ancho, digamos, en el campo. ¿Ustedes creerán que es poco? No, es suficiente. Y después lo que tenemos en la imagen, en vez de ser 7, son casi 10 de campo irradiado de ancho. Y perfectamente nos entra la columna dorsal, no se corta absolutamente nada. Y su par radiográfico es la columna dorsal de perfil, que en este caso, bueno,
Si está mi paciente de pie, se pide que se lateralice, o si está mi paciente acostado, también. Después que hemos hecho el frente, pues, procedemos a rotar al paciente, y ahora de manera que en este caso el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo. Los miembros superiores tenemos que elevarlos. Se le pide al paciente que se ponga las manos arriba de la cabeza, con los codos hacia adelante. ¿Por qué? Porque si dejamos que con esta posición cuelguen los brazos al costado del cuerpo, como es la posición más cómoda de una persona, nos encontraríamos que se superponen todos los huesos de los miembros superiores justamente a la altura de la columna. Por eso es que despejamos la zona, y para esto es que necesitamos que los miembros superiores se eleven. En este caso, el rayo central también incide en forma perpendicular, pero a la altura de la línea axilar. Ya les voy a mostrar una imagen. Aquí nosotros llamamos líneas axilares, que en realidad son más que, digamos, otro tipo de planos coronales, así como teníamos en la cabeza que tuvimos el plano, el auricular. Bueno, es un plano coronal, siguiendo la misma dirección. Sabemos que todos los planos coronales cortan a nuestro sector, a nuestro cuerpo, en dos pedazos, uno anterior y otro posterior. Bueno, esta línea axilar o plano axilar también es uno de esos planos coronales que nos sirven como referencial para poder ubicar a esa altura la columna dorsal. Recordemos que este sector es un sector muy superficial, de la región posterior, así que no podemos tomar la mitad del cuerpo o la mitad de la región torácica para poder incidir el rayo, porque no. Y nuevamente tomamos la referencial, que es a la altura de la sexta vértebra dorsal. ¿Cómo sabemos en este caso qué punto referencial? Porque recuerden que estamos viendo al paciente de costado. Entonces, desde el lateral, sabemos nosotros que a la altura del vértice de la escápula también podemos encontrar la sexta vértebra dorsal. Entonces, es, digamos, de alguna manera, estos dos parámetros los que tenemos que tener en cuenta: línea axilar y vértice de la escápula. Allí vamos a encontrar o debería estar, digamos, la sexta vértebra dorsal. El tamaño de película es el mismo que utilizamos para el frente, 15 por 30 o 30 por 40. Y no como en el frente, no se observan todas las vértebras. ¿Por qué? Porque tenemos un obstáculo que son los hombros. Los macizos de los hombros son los que de alguna manera, como atrapan mucha radiación y hay mucha estructura ósea en ese sector, entonces generalmente nos come la radiación, y es por eso que no podemos ver las vértebras que se encuentran allí, que son normalmente las 3 primeras vértebras dorsales. O sea que con esta técnica solo podemos ver aproximadamente 9 vértebras con vista de perfil. También es una técnica que en la gran mayoría de los casos le pedimos al paciente, igual que todas las otras técnicas que hemos estado viendo, a excepción del cabo, que en el momento del disparo nuestro paciente esté en apnea. Ahora, hay otra segunda opción que también es muy válida y es muy usada por los radiólogos, y es que en el momento que le hacemos el disparo, justamente le pedimos al paciente, o no le decimos nada,
O sea, no le decimos que haga apnea, no le decimos que no contenga, lo dejamos que él siga respirando. Esto va a ser una respiración normal, pausada. No va a ser ni una inspiración forzada, ni una expiración, o sea, como él está acostumbrado. ¿Y para qué la vamos a utilizar a esta segunda opción? El paciente no se va a mover, a eso sí le tenemos que decir, ahora quieto, no se mueva, nada más, y hacemos el disparo. Como el paciente va a seguir respirando, pero no se va a mover, entonces, ¿qué va a hacer? Nuestras vértebras dorsales van a estar inmóviles, pero por el mismo movimiento de la respiración, los arcos costales van a moverse, porque al expandir el pulmón y desinflarse, digamos, a insuflarse y desinflarse, hace que nuestros arcos costales se muevan. ¿Y para qué nos sirve? Justamente generamos en los arcos costales lo que se denomina la borrosidad cinética. Si se recuerdan, la borrosidad cinética se daba a través del movimiento. Entonces, este mismo movimiento que les causa a las costillas el hecho de respirar, hacemos que se vuelvan borrosas. Y en esta sombra borrosa, que no tiene una identificación específica de las costillas, vamos a ver a través de esto, vamos a ver netamente o en forma nítida todos los bordes que corresponden a las vértebras dorsales. Entonces, hay dos opciones, o con el paciente, como normalmente lo hacemos, que le pedimos que se quede quieto, no se mueva y no respire, o en su defecto, solo le decimos que se quede quieto y lo dejamos que siga respirando, para causar, vuelvo a repetir, lo que se denomina la borrosidad cinética, que nos va a generar una mejor calidad de imagen de las vértebras dorsales, ¿no? Esto se Profe, llama técnica con barrido costal, columna dorsal con barrido costal. Así es específicamente el nombre completo. Y dígame, entonces la segunda técnica sería como la más correcta, digamos. y sí, sí, en realidad sería digamos, la más clara de Sí, sí, las dos son correctas, pero sí, sí, como la sí, mejor, qué sé yo. exactamente. ¿Por qué? Porque los arcos costales, por la forma, en la dirección con que se acomodan o tienen su recorrido, normalmente atraviesan a las vértebras dorsales, se las atraviesan en sentido diagonal. Y eso hace que sobre la imagen de la vértebra aparezca la de la costilla, y esta superposición de líneas y formas hace que empiece a volverse más turbia la imagen, o sea, no se entienda bien. Por eso es que muchas veces en este caso, columna dorsal de perfil con barrido costal es a partir de esta modalidad, de la modalidad B, que recién les acabo de explicar. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Profe, ¿puede volver a explicar lo de la sombra que no lo entendí? ¿De la sombra de qué? Recién usted dijo que yo pregunté si estaba pasando diapositivas porque yo no las veía. Usted estaba explicando algo de la sombra, por eso justamente no lo entendí y por eso quería que lo volviera a explicar. ¿Ustedes están viendo ahora lo que dice columna dorsal de perfil? Sí, eso sí, pero como al no No, pasar todavía, diapositivas, yo no entiendo. claro, no, todavía no hemos llegado a las diapositivas, pero ya se los voy a explicar. A ver si tengo una imagen, yo se los voy a mostrar. Bueno, aquí está la vista del paciente, el mismo paciente que anteriormente lo habíamos visto acomodado para hacer la toma de frente, ahora lo estamos viendo con la toma de perfil, y esto que yo recién les dije, la elevación de los brazos para que no se superpongan, y como referencial para ubicar el haz longitudinal
tomamos como referencia la línea axilar. Hay en realidad 3 líneas axilares. La axilar anterior, la media y la posterior. Generalmente, ¿cómo se toma eso o cómo se identifica cuál es el axilar anterior, la media y la posterior? Nuestra axila. Cada uno puede tocarse su axila. Entonces, ustedes cuando nosotros metemos la mano en la axila, nos vamos a encontrar el brazo donde hace pliegue, digamos, lo encontramos en la superficie anterior y después de recorrer una profundidad, o sea, de irnos hacia atrás, encontramos el otro sector donde hace el pliegue posterior, el brazo. Bueno, eso es el hueco axilar, lo que nosotros conocemos axila, en medicina se conoce como hueco axilar. Bueno, ese pliegue anterior corresponde a la zona por donde pasa la línea axilar anterior. En el medio de la axila propiamente dicho, donde está el hueco, por ahí pasaría la línea axilar media. Y donde nosotros tocamos, como donde estaría terminando la axila, que sería la zona posterior del brazo, el pliegue que hace con el brazo de la zona posterior, eso sería el axilar posterior. Bueno, con la axilar, vamos a ubicar con la axilar, en la zona, digamos, con la axilar media. Allí, o sea, en el medio del hueco de la axila, por donde tiene que pasar el haz longitudinal. Y el haz transversal, aquí nosotros tranquilamente, sobre todo cuando el paciente hace este movimiento con los brazos, vamos a poder ver cómo se despliega la escápula, y tranquilamente uno puede tactarla, o muchas veces se ve a simple vista, digamos, sin necesidad de tactarla. Entonces, esos serían los dos referenciales. ¿Para qué? Para que el haz longitudinal pase por la axilar media y para que la transversal pase, o sea, proyecte a través del vértice de la escápula. Pero el punto de incidencia sería allí. Sería más o menos desde el hueco axilar unos 5 centímetros por debajo, más o menos. Ese es digamos, lo que nosotros vamos a utilizar como punto de incidencia del rayo. Y esto es lo que va a aparecer en el momento que nosotros hagamos la radiografía. Y a ver si ustedes se fijan. Tenemos 2 imágenes. Dentro de las imágenes uno puede referencialmente ver la estructura de las vértebras dorsales, de todas las vértebras dorsales que estamos viendo. Pero miren cómo, más allá imaginémonos el cuerpo vertebral. Uno mira el cuerpo vertebral, pero empieza a encontrar con que hay líneas que lo cruzan al cuerpo vertebral y hacen interferencia. Ven que hay distintas sombras en este cuerpo, parece que tuviese dividido el cuadrilátero de este cuerpo, parece que fueran 2 triángulos, y uno más claro y uno más oscuro para el otro lado. Y eso empieza a confundir a la persona que está leyendo. ¿Por qué? Porque en realidad está la presencia completa de lo que es el arco costal o la costilla, donde lo que nosotros estamos viendo, todas esas líneas que cruzan en diagonal a las vértebras, son los bordes de las costillas, tanto el borde superior como el inferior. Bueno, cuando se hace este barrido costal, al moverse la costilla, pero no la vértebra, porque el paciente está quieto, y el acto de respiración no mueve las vértebras, solo se mueven los arcos costales, nada más, o sea, las costillas se mueven. Entonces, todas estas líneas que están en forma nítida aquí, aparecen como borrosas o entran a desaparecer, no tienen presencia imagenológica, como están viendo ustedes en las 2 imágenes. En este caso, ambos pacientes, en el momento que se ha hecho la radiografía, han permanecido en apnea, o sea, sin respirar. Y eso ha dejado la presencia del arco costal. ¿Se entiende ahora? ¿Lo han visto cómo está? Sí, profe. Si no,
cuando yo le digo al paciente o que no le digo nada, le dejo que él siga respirando sin aconsejarle nada, no le digo respire pausadamente, no, quédese quieto nada más. Lo dejo que siga respirando, todos estos bordes entonces no están más, no van a aparecer más. Y uno va a ver en forma clara solamente los bordes o las líneas que me están identificando los cuerpos vertebrales dorsales. Para eso es. De esa forma se logra lo que es el barrido costal. Porque si no, vuelvo a repetir, aparecen, como en este caso, todos los bordes, todos los arcos costales metidos a la misma altura donde están las vértebras dorsales. Y si bien el cuerpo no es tan complicado porque es grande, una estructura ósea bastante importante, todo lo que es la región posterior de la vértebra, fíjense aquí, donde yo ya me encuentro, debería ver con claridad el pedículo, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, miren, todo esto que estoy marcando, yo lo tengo que, lo veo porque, al igual que ustedes, sé de la anatomía, pero hay algo que no me deja ver con claridad esta zona, porque están nuevamente todos los arcos costales impactados en el sector. Ahora sí, ¿más entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, y aquí con el paciente en decúbito, así como lo vimos en forma vertical, con el paciente de cúbito, también se lo puede llegar a hacer. No habría, digamos, inconvenientes para acomodar al paciente en esta posición, pero vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar, y lo voy a hacer todas las veces que hablemos del tema columna, la mejor opción, la más diagnóstica, sería con el paciente de pie y descalzo, como es la opción que se ha sugerido aquí, con este otro paciente. Bien, bueno, estas son imágenes de lo que nosotros vamos a ver sobre lo que es el sector, y en este sentido la cátedra da frente y perfil nada más. Si bien existen las oblicuas, y en realidad las oblicuas se utilizan mucho en el caso de que se quiera observar con mejor detalle la articulación costovertebral que se produce aquí en este sector. Entonces es muy, digamos, es mucho más diagnóstica cuando lo hacemos el paciente en oblicua. Este paciente en oblicua implica que el paciente, su plano medio sagital gire en 35, 40, hasta 45 grados, puede llegar a hacerlo, y nos va a dar, digamos, una mejor respuesta de ese sector. ¿Por qué? Porque está en un sector más bien posterior. Aquí se está produciendo esa famosa articulación costovertebral. Recuerden que la costilla tiene dos carillas, un sector de la costilla se ubica en un sector de la vértebra y hay otro sector en otro sector de la vértebra. ¿Se acuerdan de dónde son? A ver, si se acuerdan de anatomía, ¿alguno de los que está presente? No se acuerda. ¿Puede Bueno, repetir la pregunta, profe? sí. ¿Con qué sector de la vértebra se articula la costilla? Cualquiera. Con el cuerpo y con el cuerpo y la apófisis transversa. Así es. Bueno, entonces, para poder ver con más claridad esos sectores, hay que ubicar al paciente en posición oblicua. Que simplemente, vuelvo a repetir, hacemos igual que hacíamos una oblicua de cervical, hacemos una oblicua de columna dorsal. Y es solo con esa intención. Muy rara vez, y en muchos años que he tenido el servicio, creo que lo he hecho una o dos veces. Por eso
no me ha parecido pertinente, si bien existe la oblicua de columna dorsal, no me parece muy pertinente que la agreguemos en todo el abanico de técnicas que tenemos que desarrollar este año. Pero saben que cuando nos digan oblicua de columna dorsal, lo único que tienen que acordarse es que tienen que girar el paciente, como cualquier posición oblicua, y en este caso es para poder ver eso, con mejor claridad la imagen que representa las zonas articulares entre la costilla y la vértebra. Y tenemos, creo que la profesora ya lo debe haber visto, pero si no lo vemos ahora, el segmento, digamos, proximal de este sector, que así como el distal del anterior, o sea, de la columna cervical, es una zona que nosotros llamamos zona de nebulosa. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia y no hay forma de solucionar de el impacto de la estructura ósea que corresponde al sector del hombro, de la cintura escapular, con lo cual normalmente en este sector tenemos superpuestos dos húmeros, dos clavículas, dos escápulas, las costillas y allá en lo lejos aparecen nuestras vértebras, con lo cual se complica bastante la forma o la zona para poder observar. La seguimos de alguna manera usando esta técnica, pero ya no con la asiduidad que lo hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si bien la visión de frente no tenemos problema, no hay problema porque el eje del raquis está en forma medial y al verlo de frente, ninguno de los hombros está a la misma altura. Al ponerlo al paciente, al lateralizarlo al paciente, todo queda impactado justamente a la altura donde está la columna. Y si bien hacemos maniobras, hay varias formas para poder de alguna manera despejar un poquito la presencia de los hombros o desnivelarlos con respecto a la zona donde está ubicada la columna. No son técnicas que nos permiten un diagnóstico con claridad. O sea, el hecho de reacomodar levemente el paciente, porque es muy poquito lo que se trata de girar o reacomodar, también eso hace que la imagen con que se presenten nuestra columna, en este caso sería cérvico-dorsal o dorso-cervical, o sea, el segmento ese intermedio, tampoco se ve realmente de perfil, porque la maniobra hace que se desacomode de esa vista. Le conocemos como la técnica del nadador o de twinning. Twinning en inglés significa hermandad, o sea, como que los hacemos amigos, hermanos, como uno solo. Y para poder, de alguna manera, evitar la superposición de los hombros, tenemos que hacer, que en este caso se ha hecho en esta imagen de la izquierda corresponde a eso. No sé si alcanzan a ver las vértebras dorsales, inclusive ya empiezan a verse aquí las vértebras cervicales. Fíjense con qué claridad, o sea, no es que sea bárbaro la imagen que vamos a obtener, pero siempre es un poco más clara que la imagen que tenemos o haciendo una dorsal de perfil o haciendo una cervical de perfil de estas primeras vértebras dorsales, por sobre todo. Entonces, se le llama también maniobra del nadador porque este desbalance de los hombros implica que intentar que un hombro quede en una posición un poco más superior que el otro. ¿Alcanzan a ver ustedes aquí la cabeza del húmero de uno? Y fíjense para dónde va la diáfisis. Y del otro hombro, aquí está la cabeza y para dónde va la diáfisis. O sea, que hay un brazo que de alguna manera está colgando y hay otro brazo que se está elevando. Eso hace
Cuando nosotros bajamos un brazo y elevamos el otro, de alguna manera ayuda a que se genere entre el hombro o el brazo que se levanta de un lado y el brazo que cuelga del otro, una especie de interfase o una ventana en el medio que, donde teóricamente vamos a encontrar con mejor calidad la visibilidad de esto. Este brazo que está para arriba y este que está para abajo imita medianamente como la braceada que se da en el crawl. Imagínense en eso, entonces un brazo para arriba, un brazo para abajo y creamos entre el sector del brazo que está para arriba y el brazo que está para abajo una especie de ventana en el medio que es donde se supone que deberían quedar colocadas estas vértebras que no son fáciles de ver con vista de perfil. Esta sería una, y hay otra que de alguna manera también implica de que un hombro se vaya para adelante y otro se vaya para atrás. O sea, imaginémonos que ahora en esta braceada que estamos viendo de crawl de este paciente, ahora están en otra posición los brazos. Anteriormente lo vimos uno para arriba y otro para abajo, y ahora está uno para adelante y otro para atrás. También, en cualquiera de las dos opciones, estamos haciendo de que se crea como un interespacio, o sea, esto se desbalancee la ubicación de un número con el otro. Entonces, eso nos va a permitir un poquito más de claridad para ver en la zona. Ahora, gracias a Dios, y espero que a ustedes no les pidan nunca esta radiografía, después de que, digamos, de alguna manera empezaron a manifestarse otro tipo de producción de bioimágenes, como ser la tomografía, a nosotros se nos solucionó todo esto. ¿Por qué? Porque con este tipo de estudios uno puede hacer cortes de cada una de las zonas sin superposición de otras, y eso nos hace que el diagnóstico sea mucho más claro. No tengamos necesidad de poder estudiarlo al paciente y de acomodarlo en una posición, en otra, en otra, en otra, para poder ver o poder llegar a un diagnóstico sobre lo que está pasando en el sector. Así que esta técnica de twinning o del nadador es una técnica que de alguna manera nos permite poder demostrar con una vista cuasi de perfil. Digo cuasi porque, vuelvo a repetir, empezamos a distorsionar la forma en que vemos, intentamos que sea de perfil, pero estas maniobras que hacemos con los miembros superiores nos hacen que se empiece a desacomodar un poquito el paciente con la posición de perfil. Entonces, es la técnica que nos permite ver, entonces, últimas vértebras cervicales y primeras vértebras dorsales. Profe, ¿dónde incide el rayo? ¿En D2? En medio. No, en realidad, miren, si yo hago con esta maniobra, a ver, como esta, que ustedes le están viendo allí, ¿no es cierto? Un número, la cabeza del número, y el número para dónde se dirige, y este otro. Entonces, el rayo va a incidir en forma perpendicular o con una angulación de 5 o 10 grados, no más de eso, porque si no distorsionamos la imagen. Entonces, con una angulación, ¿y qué hacemos? En el momento que el paciente está acomodado de esa forma, es muy probable que le pidamos al paciente que el brazo del lado que está en contacto con el hipotermia es el que se eleve. Y el brazo opuesto, el contralateral, o sea, el que está alejado del plano de apoyo, es el que descienda, cuelgue, baje. Entonces, nuestra referencial es la siguiente. Direccionamos el rayo central y nosotros como tenemos como
digamos, referencial anatómica, el borde superior de este brazo que está colgando, que por lo tanto está más bajo. Entonces, el rayo incide rasante, ahí, roza la superficie de ese hombro que está caído y va en dirección y debería atravesar la zona sin tocar el húmero del otro que está elevado. Pero nuestro punto referencial es ese, pasa rozando el borde superior del hombro que cuelga. Ahora sí, más o menos, Sí, profe, gracias. que sería en el medio, entre medio de los dos. Bueno, esto está borrosa, pero ya no es no es borrosidad cinética, sino es borrosidad total. Así que no la vamos a mostrar. Distintos tipos de ver, digamos, de columnas. Recuerden que hay malformaciones que se producen en las concavidades y convexidades de la columna, tanto de la cervical como la dorsal. Y en la dorsal es la famosa jiba, que muchas personas lo tienen, digamos, la posición sifótica que le llamamos, donde se acrecenta el ángulo que tiene y la convexidad anterior con respecto a la convexidad posterior. Entonces, también tenemos estas cuestiones que van a aparecer y que son, de alguna manera, son distinguibles. En este caso, con esta malformación, no hace falta hacer ningún cambio. Es más, la más diagnóstica de todas va a ser la posición de perfil y no la de frente. ¿Por qué? Porque el rayo, al venir en este sector, en una sola dirección no va a pasar por todos los interespacios. Y eso hace de que no se pueda, con la vista de frente, o sea, con la posición de frente, no se puedan diferenciar mucho un cuerpo de otro, porque no aparecen los interespacios de forma clara. Pero sí en el perfil, como en este caso ustedes están viendo, con signos degenerativos más allá de la cifosis que tiene. Miren cómo exageradamente está la curva de esta columna dorsal, sino que todos estos son los famosos que se conocen como picos de Loras, que son como prominencias óseas que hacen verdaderos puentes y que de alguna manera unen una vértebra con la otra, con lo que se consigue a partir de que se una una vértebra con otra, la falta de articulación. Bueno, y esta es una aorta calcificada. En realidad la columna está también borrosa, pero le hemos puesto para que se vea, digamos, cómo puede aparecer, en este caso, no es las vértebras dorsales, sino que las vértebras dorsales estarían en este sector, y cómo aparece con la misma densidad que los cuerpos vertebrales, la aorta. La aorta de... Profe, Sí. ¿y a qué se debe esa calcificación de la aorta? Y las placas de ateroma que se forman, la famosa ateromatosis, que son placas de calcio. Ajá. El famoso colesterol, señores, el colesterol empieza a Ay, Dios. dentro de los otros daños. Con lo cual, en una aorta, que es un tejido totalmente elástico, empieza a ponerse rígido y empieza a tener consecuencias. Ya el flujo sanguíneo no va en forma regular, libre, sino que empieza a tener obstáculos. Y esto hace que empiece la sangre a no tener un recorrido en una sola dirección, sino que por ahí, como no tiene elasticidad, se estanca y hace que se formen coágulos, o sea, toda una serie de cosas que después terminan con complicaciones mucho más importantes. Los famosos ACV. Ustedes van a escuchar ahora que la medicina está trabajando mucho con el tema del colesterol, porque saben que a partir de esto empieza a disminuir el flujo sanguíneo, con lo cual se empieza a estancar la sangre en sectores, forma coágulo, y una ACV es eso, un coágulo que sea en cualquier lado puede estar del sistema sanguíneo,
Y ese coágulo, imagínense un coágulo, lo saben, con lo que es un coágulo. Bueno, migra, el flujo sanguíneo, el torrente sanguíneo lo va llevando, y en una se encuentra en algún momento con una arteria que tiene un calibre mucho menor al que tiene el diámetro del coágulo, tapona la arteria, pumba, hace que no se irrigue más la zona por donde debería circular sangre por ahí, se muera, y por eso se llama, lo más conocido es el famoso ACV, o las trombosis pulmonares también, que son donde están las arterias donde se suelen instalar los coágulos, tanto en el cerebro como en el pulmón, y generan drásticas cosas. Así que por eso eso es calcio, aorta calcificada, calcio, son los ateromas. Bien, en un paciente, y en este caso es el protocolo del mismo paciente que ya teníamos que hacer columna cervical, el politrauma, el que había tenido un accidente y que no podía movilizarse, entonces tal cual viene, y ahora no hay opción de que sea de pie ni de sentado, no, así como viene se hace la técnica. Para el frente no hay ningún problema porque el rayo entraría perpendicular a la zona, no tendríamos ningún inconveniente para hacerlo, pero sí en el perfil. ¿Por qué? Porque no podemos lateralizarlo. Entonces tenemos la opción, que ya venimos usando en cráneo de perfil, en columna cervical de perfil, y ahora lo hacemos en columna dorsal, donde de alguna manera lo único que se intenta es despejar los miembros, eso sí, para que no queden impactados a la altura de la columna. Entonces se levantan los brazos, si el paciente no lo puede hacer porque está inconsciente, lo hacemos nosotros, y el rayo va en sentido horizontal, perpendicular a la zona, atravesando el sector donde está la columna, y el chasis, como ustedes están viendo, está allí, al costado del paciente, y es el que va a recibir el impacto de la radiación. Es una radiografía que nosotros llamamos directa, o sea, sin el apoyo del Potterbuki o del antidifusor. Pero se hace, y se obtiene muy buenos resultados, porque si bien hay un diámetro, miren el diámetro muy importante, nuestro tórax, en la gran mayoría, tiene mucho contenido aéreo, por los pulmones, por el aire de los pulmones. Entonces, sabemos que el aire es un excelente medio de contraste, o sea, nos sirve para poder ver a través de él, y lo utilizamos muchas veces como medio de contraste. Ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan en el CABU? Nosotros usábamos que el paciente respirara, y ese aire que ingresaba o salía de la zona de la rinofaringe nos servía como medio de contraste para ver con más claridad el resto de lo que teníamos que estudiar, que era en realidad el anillo adenoideo. Allí. En este caso, no tenemos obstáculos con una columna dorsal con vista de perfil así. Si ya tuviera que hacer una columna lumbar, ahí sí, se me complicaría muchísimo con esta, digamos, acomodación del paciente y con esta relación en forma directa del chasis. Profe, Sí. Dime. quería preguntarle, en esta técnica, cualquiera fuera, de frente o de perfil, si una mujer tiene implantes mamarios, ¿se verían obstaculizados en algún momento? No, porque, bueno, en las mamas, gracias a Dios, los implantes se ponen paravertebrales, o sea, significa a los lados de la vértebra. Si tuviésemos mamas unitarias sobre el plano mesagital, entonces sí, se vería. En una No, profe, me refería a lo mejor por ahí a la situación, si hay alguna, no me sale, a ver, lo pienso y se lo pregunto de nuevo. Si molesta la imagen o si para la paciente sería una complicación. Si la prótesis mamaria molesta en la imagen, ¿eso me quieres preguntar? ¿O que por la radiación a la prótesis le puede pasar algo? O ninguna de esas dos preguntas, porque es lo que me estoy lo que quieres preguntar.
No, si nos A corta lo la voz. mejor lo que quiere preguntar, profe, si a causa de la prótesis podemos no ver algo, Bueno, como que la prótesis nos tapara. que la prótesis nos impacte sobre la zona. Bueno, y la respuesta es esa, no impacta nada. Por supuesto que si vemos, en vez de ver una columna y no diafragmamos a tamaño de zona, como recién lo especifiqué, que hay que hacerlo siempre, y aparece todo el tórax, seguro que se va a ver. Seguro. Se ven dos círculos grises divinos, redonditos, espectaculares, en el frente, pero no sobre la columna, sino los laterales. Y cuando lo hacemos de perfil, menos, ahí ya capaz que ni siquiera los veamos, porque como están en todo un sentido muy anterior, las prótesis mamarias con respecto a la columna dorsal que está muy posterior, ahí no ocasiona ninguna molestia. Pero no se impacta sobre la columna. Puede estar, se ven normalmente, se ven con claridad las prótesis mamarias. La silicona absorbe mucha radiación, así que se ven, pero no molesta la imagen propia que nos genera esta radiografía sobre la columna. A eso, si es eso, quédense tranquilos que no va a pasar nada. Tampoco le vamos a pedir a la paciente que se la saque, no se puede. Bien, y estas son algunas de las lesiones productos de traumatismos, de grandes traumatismos. Y esta es una fractura, luxación, fíjense cómo ha salido del eje. Aquí ven una vértebra y donde debería aparecer la que le continúa está en otro sector. Esto es complicadísimo. Que se produzca en la columna dorsal como en la cervical es la cuadriplegia del paciente, o sea, el paciente nunca más se puede mover absolutamente para nada. Si se produce en la cervical, esto es una lesión irreversible, no se puede corregir, solamente se puede estabilizar para que no ocasione más daño, pero bueno, el paciente pierde totalmente la movilidad. Si esto se produce en la columna lumbar, bueno, tenemos la suerte de que allí ya hay filetes nerviosos que en realidad solamente, digamos, tienen su preponderancia sobre los miembros inferiores, entonces el paciente queda sin movilidad en los miembros inferiores únicamente. Pero si este tipo de lesiones están aquí, como en este caso, en la columna dorsal o en la cervical, puede llevar inclusive a la muerte del paciente. Y esto es, si se fijan, este aspecto que tiene de rectángulo de un cuadrilátero, de golpe aparece como una especie de triángulo pirámide. Esto se llama vértebra en cuña, y generalmente en las caídas en sentido vertical, muchas veces, digamos, si bien lo primero que chocan son los pies, pero ese impacto que hay y esa vibración que desde, digamos, del contacto de los pies y que empieza a ser como, digamos, una caída, en la caída el impacto como una vibración y asciende esa vibración hacia arriba, bueno, puede hacer esto, aplastamiento de las vértebras, y generar esto. Algunos le llaman en cola de pescado, vértebra en cuña. Aquí ya no hay tantas lesiones a nivel de la médula, sino es propiamente una destrucción del cuerpo vertebral, que por supuesto, recuerden que todo está asociado, pero que son muchas veces lesiones que no generan la probable mortalidad del paciente. Estas sí, porque más allá de que rompió la vértebra, también lesionó la médula. Bueno, y todas son lesiones en realidad que se producen, que a lo mejor para ustedes en estos momentos es difícil distinguir, son fracturas de las láminas, también es algo muy complicado en cualquier sector. Ahora sí, no importa si es cervical, dorsal, lumbar, la zona de la lámina es la zona más frágil que tiene de la protección que genera una vértebra sobre la médula espinal, así que cuando se lesiona es muy probable que también lesione la médula.
que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es como que más o menos a los radiólogos nos gusta saber de todos estos vericuetos, como para que ustedes tengan alguna referencia. Y bueno, aquí está la columna dorsal, esa que yo les decía oblicua, donde el paciente debe girar, en este caso 20 grados, y que yo antes le había dicho que son para estudiar las carillas articulares, sobre todo en los arcos costales. Para eso las hacemos, y en este caso puede ser anterior, donde se ven las que son más próximas, o en la oblicua posterior, donde se ven las más alejadas. Recuerden que tenemos dos sectores de articulaciones, o sea, lo que corresponde al lado derecho y lo que corresponde al lado izquierdo. Entonces, a partir de esto, de acuerdo a la zona que esté más cerca del chasis, de la película, de donde estemos, el punto de apoyo del paciente, a eso le llamamos ser anterior o ser posterior. Y bueno, el rayo incide igual que en la columna dorsal de frente o de perfil en el punto medial. No hay cambios con esto. Y acá sí no hace falta que lo hagamos respirando, porque por más que lo hagamos respirar, el sector donde están estas articulaciones no se mueve casi. Ya están viendo cómo apenas se ha oblicuado un poco el paciente, no es necesario oblicuarlo en extremo, es simplemente también, ¿por qué? Porque la zona donde se producen las articulaciones es una zona, digamos, muy, muy corta. Muy corta en el sentido de que ustedes imagínense el tamaño de una vértebra dorsal, imagínense la dirección de sus apófisis transversas y del arco costal. Entonces, está casi inmediatamente, por eso se habla que 20 grados más o menos de angulación, no necesita mucho más para poder ver esa zona. En realidad, ahora la veríamos a la articulación costovertebral de frente. Aquí tienen distintas opciones, y esto es lo que hacíamos nosotros de referencia de anterior o posterior. ¿Ven? Apenas oblicuadito, y aprovechamos también, y este brazo el paciente lo elevó y se sujetó del Potterbuki, y este lo tiró para atrás, como para que también no se superpongan. Si bien la columna yo me imagino que está aquí, ¿ven? Más o menos, esto sería la parte medial donde debería encontrar la columna. Recuerden que esto sería la superficie externa, donde estarían las espinosas, pero la columna estaría desde esta espinosa un poquito más acá. Entonces, el rayo central tiene que incidir a esa altura, más o menos. Vuelvo a repetir, no son radiografías comunes, ni que nos vayan a pedir muy asiduamente. Y esto es lo que en realidad empezamos a obtener lo que podemos llegar a demostrar de los espacios articulares o de las zonas articulares entre una costilla. Ven, aquí lo están viendo con esta flecha blanca de un arco costal con una apófisis transversa allí, pero son de dificultosa visualización. Entonces, son, así como recién les dije, la técnica de twinning o nadador, y esta son cuestiones o patologías que si se sospecha que el paciente las tiene, entonces directamente ya nosotros no intervenimos más con la radiología convencional, sino que el paciente se lo lleva, que se le haga una tomografía donde va a obtener una claridad mucho más significativa en el diagnóstico que lo que nosotros podemos demostrar con estos cambios posicionales. Más o menos. Bueno, esto es parte de lo que recién habíamos visto de estos famosos puentes óseos, que son signos degenerativos, que generalmente se producen digamos, sería fisiológicamente
un desbalance fisiológico, o sea que ya cuando el cuerpo empieza, y pasaron los años, y metabólicamente por ahí se olvida dónde tiene que mandar cada cosa, entonces muchas veces el calcio, en vez de mandarlo para la zona del cuerpo, lo empieza a mandar en otro sector, y eso genera que se produzcan como estructuras óseas anómalas, y son estos famosos osteofitos, ¿no? Que también se los conoce como osteofitos. Pero son procesos degenerativos, y que también nos permite de alguna manera decir, bueno, esta persona, si yo estoy viendo eso, seguro que tiene más de 50. Entre 50 y 60 empiezan a aparecer todas estas cositas. Bueno, lesiones en la parte del núcleo pulposo, en la zona de los cartílagos articulares. Recuerden que nosotros no podemos con la radiología poder demostrar nada que fuese una lesión en los cartílagos. Así que de alguna manera se supone que cuando el espacio articular se ha reducido entre un cuerpo vertebral y el otro es porque hay una lesión a nivel del núcleo pulposo, entonces, o el disco intervertebral. Entonces es como que es por el diagnóstico es por segunda, que llamamos. A partir de lo que vemos de otra cosa, pensamos que puede haber una lesión. Pero, vuelvo a repetir, nuestra forma de imagenología nos sirve mucho para la demostración de las lesiones óseas, pero no en este caso de los discos intervertebrales o núcleo pulposo. Entonces, si se sospecha de alguna cosa de esa, el paciente directamente no hace falta que lo lleven a un servicio de radiología, porque no le vamos a hacer eficaz nosotros para darle el diagnóstico. Así que en este caso, ni siquiera la tomografía, sino que la mejor opción de metodología diagnóstica es la resonancia magnética nuclear. O sea, con eso se puede llegar a demostrar si hay alguna lesión en la zona de ese sector, ¿no? Vuelvo a repetir, estructura ósea somos nosotros o la tomografía. Si es de partes blandas, como sería el disco intervertebral, es la resonancia. Bueno, miren qué semejante fractura acá, pobre persona. También son todas lesiones, signos degenerativos en la zona de la columna. Muchas veces el sector de la lumbar hace presión por las raíces nerviosas, y eso genera también las famosas ciáticos o las distorsiones. Son todas patologías generadas y que pueden afectar las distintas lesiones que se pueden producir dentro del raquis y que se manifiestan en otros sectores del cuerpo. Bueno, esto yo creo que ya no, porque es parte de otro sector. Y son ya técnicas lumbares. Con lo cual, las vamos a dejar para ver en la próxima, en el próximo encuentro, o sea, el próximo martes. Empezamos a ver columna lumbar y seguimos, digamos. ¿Alguna duda ha quedado de esto? ¿Puedo detener la grabación? Sí, profe. Sí, profe, muy bien explicado. Bueno, entonces ya se ha detenido, así que lo que salga a partir de ahora no está dentro de la grabación. Bueno. Profe, ¿cuándo sería el parcial? Qué amor que tienen, qué ganas tienen de tener un parcial, ¿no? ¿Tienen muchas ganas? No. Entonces. No. Es para No, profe. organización, profe. Bien. Tenemos miedo. ¿A qué le llaman organización cuando el agua nos está llegando al cuello y si nos ahogamos o cómo? ¿O ustedes están nadando? Están nadando de un lado al otro. Eso significa que siguen la materia, que siguen flotando, que siguen estudiando. El problema es ese, cuando, digamos, está bien,
ustedes tienen toda la razón del mundo de que ustedes necesitan saber cuándo va a ser la fecha del parcial. Y no se las voy a decir ahora porque no las sé. Todo depende cómo es la dinámica, se vaya dando de lo que es la estructura de la cátedra. Pero sí les dije al principio que lo que tenemos que hacer es ver todo cráneo y todo columna, con lo cual nos está quedando el segmento lumbosacro nada más, lumbosacro-coccigio, que yo creo que en 2 semanas se termina, que son las 2 semanas que le voy a dar a la gente que da prácticos para que también refuercen lo que se da en el teórico, y a partir de eso, entonces, la idea, pero no quiere decir de que sea, es darle, después que terminemos, darles una semanita y en la primera semana de julio tomarles el parcial. Si no se puede concretar, porque la cátedra no termina tranquila con todo lo que se ha programado, entonces será la primera semana de que comience el segundo cuatrimestre. Pero nosotros todos los años intentamos que terminado cuatrimestre, terminado parcial, listo, empezamos de nuevo, foja cero en el segundo cuatrimestre. Así que bueno, en esa cosa, de esa forma sería. Así que todavía tenemos espacio, no se dejen estar, ¿no? Se los aconsejé al principio, esto es una materia que la tienen que ir viendo momento a momento, no pueden estudiarla todo de golpe, no sirve porque no se entiende, y la memoria de una persona, no estamos capacitados para aprender de memoria todo lo que es el contenido completo. Por lo tanto, empieza a ocasionarles problemas. Mi idea es esa, que ustedes vayan viendo, a medida que, después que tienen las clases teóricas, vayan practicándolo en su casa, se apoyen y se apuntalen en la parte práctica, digamos, con los profes que le dan práctico, y a partir de eso, una vez que se cierra el núcleo o el círculo de todo lo que es el contenido del primer cuatrimestre, entonces nosotros es que se decide el parcial. El parcial puede ser oral o puede ser escrito. Depende de las ganas que tengan. Y si es escrito es múltiple choice. Y no es el múltiple choice común de qué color es el caballo blanco de San Martín. Es un múltiple choice a pensar. Y en el múltiple choice pueden llegar a tener una pregunta de que tenga distintas raíces o distintas ramas, y a lo mejor tenga todo columnas para ver. Así que en ese sentido es más o menos. Nosotros los queremos sacar buenos. Buenos. Así que las exigencias que tenemos es para eso, para conseguir que ustedes salgan buenos, mejores que nosotros. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Se me están yendo. Están abandonando todos, así que y yo tengo que empezar con otra clase. Así que, bueno, el martes que viene nos volvemos a ver por de esta misma forma, como siempre, y ya comenzamos a ver columna lumbar. Les deseo. Gracias, profe. Gracias, profe.